Glorias a Jesús, alabado sea el nombre de Cristo. Estamos más un día en la presencia del Señor. Glorias a Jesús. Soy el pastor Sebastián Goiz. Estamos todos los días, de lunes a viernes, al mediodía, trayendo una palabra, un alimento espiritual para tu vida, para que cada día podamos estar en la presencia del Señor. Glorias a Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Y hoy no es diferente. Hemos tomado esta semana para poder hablar dentro de la palabra de Dios sobre las elecciones en el Perú, ¿no? Que será realizado día 11 de abril, donde todos los peruanos estarán eligiendo su presidente, eligiendo sus congresistas, y nosotros queremos aquí poder traer una palabra, ¿no? De la parte de Dios para que cada peruano, para que cada hermano pueda estar votando de manera responsable, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, mis amados, que puedan participar con nosotros todos los días, estaremos aquí trayendo una palabra de la parte de Dios, no una palabra que venga a direccionar. No estamos aquí para defender banderas, colores, no personas. No, nosotros queremos dentro de la palabra de Dios traer esclarecimientos, traer para tu vida discernimiento dentro de la palabra para que tú puedas votar correctamente. Glorias a Jesús. El día de ayer tuvimos ya el primer mensaje. Entonces vamos a hacer una serie. Hasta viernes estaremos hablando sobre este tema. Queremos que usted acompañe con nosotros, que participe de nuestras lives y que puede estar compartiendo con sus amigos, con sus familiares. Glorias a Jesús. Entonces vamos compartiendo, mis amados. Ya estamos en vivo, entonces envíe para sus grupos, envíe para todos sus contactos, para todos aquellos, ¿no? de su Facebook, de sus amigos cercanos, sus contactos también que no tienen mucha cercanía, pero están ahí contigo. Entonces envía para todos tus grupos de WhatsApp, envía, ¿no? Comparte esto en tu perfil del Facebook, comparte en tus grupos al cual tú perteneces en tu Facebook y invita a las personas. Es necesario que todos tomen conocimiento dentro de la palabra de Dios, cómo no votar correctamente. Quien escuchó el día de ayer, participó con nosotros, vio que nosotros aquí no levantamos ninguna bandera partidaria y ningún nombre de candidato. No vamos a estar citando nombres de candidato, estaremos citando la palabra del Señor. Queremos que dentro de la palabra de Dios tú puedas tomar la decisión, ¿no? Entonces, con discernimiento, con oración y con mucha responsabilidad. Al final, estaremos eligiendo el futuro presidente de la nación, aquel que irá a conducir este país para el desarrollo, para el crecimiento. Si votamos mal, entonces nosotros estaremos llevando este país, ¿no? A la quiebra, estaremos llevando este país, hermanos, al caos. Entonces, es mucha responsabilidad de cada peruano. Y nuestra iglesia, la iglesia de Cristo, no puede estar ausente de esta responsabilidad. No podemos, hermanos, simplemente tirar la toalla y decir Dios ponga y Dios disponga de lo que Él quiere. No, Dios utiliza a nosotros. Vimos el día de ayer a través de la palabra de Dios que las escojas o las elecciones hacemos nosotros. Somos nosotros que decidimos. Glorias a Jesús. Entonces cada uno que está conectado, y nuestra hermana Vanessa de Nuevo Chimbote, nuestra hermana Luce, nuestra hermana Tatiana, glorias a Jesús. Vamos compartiendo, mis amados, porque vamos a leer la palabra de Dios. Queremos, en estos 3 días, yo tengo, hermanos, 3 principios fundamentales para poder elegir, escoger un candidato. Y nosotros queremos hablar cada día de estos principios, ¿no? Entonces, para que usted vaya apuntando si quiere. Entonces, primer principio es el principio del temor de Dios. Todos los candidatos debemos evaluar primero, debemos ver primero si él tiene temor de Dios. El segundo principio es si él tiene espíritu público. Y el tercer
es si él tiene capacidad administrativa. Nosotros vimos ayer las características, ¿no?, que Moisés estableció a través de la orientación de Jetro, su suegro, para poder elegir jueces. Y estos jueces, ellos no tenían una función solamente del judiciario, él tenía una función también de gobernabilidad. Entonces, queremos, de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo con los criterios que Moisés estableció, esto es uno, ¿no? Muy adelante nosotros estaremos, hermanos, haciendo como unas conferencias sobre las elecciones, sobre la política, no sobre las elecciones, y sí sobre la política. Vamos a hacer una serie de conferencias para que cada día más la iglesia esté, hermanos, madura con el tema político. Pero ahora queremos hablar directamente sobre las elecciones del día 11. Nosotros vimos el día de ayer, no sé si ustedes recuerdan, y sin buscar mucho, me gustaría que usted pusiese en los comentarios, los que estuvieron presentes el día de ayer en nuestra live, o que escuchó después, asistió a nuestra live después, cuáles fueron las características o las calidades que deberían tener las personas, los jueces, para ser elegidos por Moisés. A ver si usted se recuerda, ¿no?, que cuáles fueron las características que Jetro, el suegro de Moisés, yo no voy a dar la referencia por ahora, porque los que estuvieron atentos, los que estuvieron ahí presentes, de alguna manera recordarán. No sé si recordarán todos, pero que recuerden lo que yo hablé el día de ayer. ¿Cuáles fueron las características que los hombres debían tener para ser jueces en Israel? Glorias a Jesús. A ver, yo quería leer acá en los comentarios, por favor, ponga en los comentarios. Glorias a Jesús. Ponga ahí en los comentarios. Glorias a Dios. A ver. Oh, parece que ninguno de los que aquí están estuvieron presentes, no estuvieron atentos. Glorias a Jesús. Fueron 4 características y una quinta característica estaba implícita en el mensaje de Jetro. Bueno, si no saben de memoria, se olvidaron, entonces yo voy a dar la referencia. Éxodo 18, 21. Y quiero que usted ponga el comentario cuáles fueron las 4 características, ¿no?, de que Jetro orientó a Moisés para poder elegir a los jueces. Éxodo capítulo 18, versículo de número 21. Fueron 4 características y me gustaría que usted pudiese poner ahí en los comentarios qué características era esa, qué debería tener los hombres para ser electos como jueces de Israel, para poder ayudar a Moisés, que estaba solo, ¿no? Moisés estaba solo, simplemente ahí resolviendo el conflicto de Israel cuando estaba en el desierto. Y Jetro vio que esto no estaba bien para Moisés, estaba cansando a él, como también estaba cansando al pueblo. Entonces, a través de Éxodo 18, versículo de número 21, ¿cuáles fueron las características que los hombres deberían tener? Por favor, vamos a interactuar. Yo quiero ver ahí en los comentarios que ustedes puedan poner ahí de Éxodo 18, 21. Ahí está muy fácil, ¿no? Ahí está muy fácil, ¿no? Yo estoy igual que el profesor de primaria, ya más un poquito y voy a poner la mano en las palabras para indicar con el dedo dónde está escrito. A ver, yo no veo ningún comentario. No sé si me escucha la gente y no sé si me ven. Porque no veo comentario. O mi pantalla está congelada. Ponga por lo menos un amén, hermano, para que yo pueda leer y nosotros avanzar. Ah, ya empezaron ahí. Muy bien, hermana Gladys, ya puso una característica. Gloria a Dios, esta es la primera. Varones de virtud. Entonces, para ser electo en Israel, los hombres deberían ser hombres de virtud. ¿Cuál es la segunda característica? Ve otro. O la propia Gladys ahí, muy bien. Temerosos de Dios, es la segunda.
Glorias a Jesús. Yo pienso que tiene más gente con nosotros que pueda estar ahí. Hermana Lucy también está poniendo ahí, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, la tercera característica, varones de verdad. Gloria a Dios. La cuarta característica. Gloria, muy bien, Gladys, varones de verdad. Esa es la tercera. Vamos para la cuarta. ¿Cuál fue la cuarta característica? A ver. Glorias a Dios. Vamos a ver, hermanos, rapidito, ¿cuál la cuarta característica? Glorias a Jesús, sobre el perfil de los jueces. ¿Cómo escoger hombres en medio de una multitud? Debe tener unas características esenciales, ¿no? Para hacer un filtro. Y Jethro observó esto, que para ser juez, ellos deberían ser hombres de virtud, deberían ser temerosos de Dios, deberían ser hombres de verdad. Y la cuarta característica, estoy esperando que los amados puedan poner ahí, a ver, ¿cuál fue la cuarta característica, hermanos? Yo creo que está difícil, ¿no? Yo creo que está tipeando todavía. Ahí parece que apareció. ¡Wow! Ahí apareció. Gloria a Dios. Que aborrezcan la avaricia. Entonces, la cuarta característica es que no deberían ser personas, no avarentas, aquí personas que, hermanos, piensan solo en él mismo. Entonces, ahí está la cuarta característica. Entonces, para repetir y quedar grabado, de repente estaremos repitiendo toda la semana para que ustedes puedan tener en la memoria. Para ser un hombre público, asumir un cargo público, porque ser juez en Israel era asumir un cargo público. Entonces, para asumir un cargo público, deberían ser hombres de virtud, ¿no? Temerosos de Dios, hombres de verdad, que aborrezcan la avaricia. Y ahora no está escrito, pero va a estar implícito cuando usted sigue leyendo cuál fue la quinta característica que yo hablé el día de ayer. Está relacionado con ser jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50, jefes de 10. Entonces yo hablé el día de ayer, no sé si recuerdan, cuando yo hablé sobre esta última característica que no está escrito directamente, pero cuando Jethro dice que debe poner no líder o jefe sobre 1000, jefe sobre 100, jefe sobre 50, jefe sobre 10, podemos decir que él está hablando de qué. Él está hablando de, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Mis amados, está hablando, y yo voy a decir, la capacidad administrativa. Entonces, más allá de ser hombres de virtud, temerosos de Dios, hombres de verdad, que aborrezcan la avaricia, debería tener la quinta característica, tener la capacidad administrativa para ejercer la función. Glorias a Jesús. Entonces, basado en esto es lo que nosotros hemos visto el día de ayer. Entonces, nosotros el día de hoy y estos 3 días, yo quiero hablar, hermanos, sobre 3 puntos importantes que debemos como peruanos, que debemos, hermanos, como electores, pensar. Entonces, 3 principios básicos para poder elegir un candidato. En primer lugar, que sea temeroso de Dios. Segundo, que tenga espíritu público. Y tercero, que tenga la capacidad administrativa para ejercer la función. Pero no vamos a hablar todo hoy porque si no se quedaría muy largo esta live. Entonces, nosotros hoy estaremos hablando sobre el temor de Dios. El candidato que debe tener esta característica, temor de Dios. Mañana estaremos hablando sobre la característica del espíritu público. Y pasado mañana estaremos hablando sobre la capacidad administrativa.
Glorias a Jesús. Entonces, leyendo que hemos leído, Éxodo 19, 21, que ustedes ya leyeron, hemos leído el día de ayer. Entonces, una de las características era que además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de centena, de 50 y de 10. Entonces, mis amados, nosotros estamos viendo, ¿no? Estamos viendo de que esas características que hablamos. Y quiero hablar sobre el temor de Dios, sobre el candidato, mis amados, que la iglesia de Cristo, nosotros como iglesia del Señor, debemos buscar candidatos que tengan el temor de Dios. Es bien verdad que temor de Dios es una característica no de aquellas personas que tienen miedo de Dios, ¿no? No es la característica que tiene miedo de Dios. No, no es esta la característica de aquellos que tienen miedo de Dios. Lo que nosotros queremos, este miedo con la connotación, con el sentido de que Dios es peligroso, con el miedo de que no voy a acercarme a Dios porque puedo morir, que Dios puede matarme. No, no es esta la característica. Lo que nosotros estamos hablando sobre temor de Dios es, mis amados hermanos, si es que podemos llamar de miedo, pero un miedo reverente, un miedo respetuoso, ¿no? Este temor donde hay un reconocimiento que Dios es soberano, hay un reconocimiento que Dios es Señor y que merece de nosotros, ¿no? Todo respeto, toda reverencia. Entonces, de entre los candidatos que van a postular, que sea la presidencia, que sea al Congreso por cualquier región del país, la iglesia de Cristo, estamos hablando principalmente de la iglesia, a pesar que esta palabra es para todos los peruanos, pero queremos que escoja, que usted pueda elegir, que pueda ver qué candidato tiene el temor de Dios. No, vuelvo a decir, no este temor de miedo. Aquel tipo de temor que dice así, como decía mi abuelo, él usaba sombrero, entonces cuando hablaba de Dios, él sacaba el sombrero porque él decía que de su cabeza hacia arriba, entonces él tenía mucho respeto, mucho temor. Pero en realidad, él tenía miedo de hablar de las cosas de Dios porque en realidad él practicaba todas las cosas que desagradaban a Dios, ¿no? Entonces no es este tipo de temor. Es el tipo de temor que la Biblia dice, hermanos, que cuando nosotros tenemos el temor, significando reverencia, respeto a Dios, quiere decir que yo conduzco mi vida en obediencia a la palabra del Señor. Que yo conduzco mi vida, mis amados, orientando mi vida, mis proyectos, de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, mis amados, el temor de Dios, el candidato, todo cualquiera, nosotros debemos evaluar. Este candidato, él respeta a Dios. Él tiene respeto a la palabra de Dios. Porque nosotros sabemos que de los candidatos a la presidencia, por ejemplo, hasta donde tenemos conocimiento, ninguno es candidato, es evangélico. Ninguno ha entregado su vida a Jesucristo. Ninguno pertenece a una iglesia evangélica. Entonces nosotros entendemos, ¿no?, que el concepto que él tiene de temor no es el mismo concepto que tenemos nosotros de la palabra de Dios. Pero si ellos no son creyentes en Cristo Jesús, si ellos no entregaron su vida a Cristo, no nacieron de nuevo, entonces muchos de los hermanos dicen, entonces no voy a votar, son todos impíos. Entonces, ¿cómo voy a votar por ellos si son impíos? Pero nosotros debemos tener este cuidado, porque debemos elegir. Entonces, de entre los candidatos que ahí están, usted debe buscar, como hablé el día de ayer,
su trayectoria de vida, cómo él conduce. Porque nosotros vemos claramente que hay candidatos que menosprecian la palabra de Dios. Nosotros hemos visto que hay candidatos que tienen este libro como un libro cualquiera, que tiene, de repente, ni su casa tiene la Biblia. Es tanta la falta de respeto y la falta de temor que ni un ejemplar de la Biblia tiene en su casa. Entonces, este tipo de candidato no merece nuestro voto. El candidato que menosprecia la palabra de Dios no tiene nuestro voto. El candidato que no, ¿cómo puedo decir así? Que no conduce su vida buscando aplicar los principios de la palabra, aunque distorsionado por la ignorancia, por la falta de conocimiento, pero él quiere hacerlo. Entonces ya merece nuestra atención más que aquel que menosprecia la palabra. Entonces claramente, directamente, los que menosprecian la palabra de Dios, los que no tienen esta palabra, la Biblia como la palabra de Dios, tiene como un libro cualquiera, tiene como un libro como otro cualquiera. Entonces, de frente, hermanos, este candidato no merece nuestro voto. Ahora, de aquellos que se dicen ser cristianos, de aquellos que se dicen, ¿no?, ser temerosos de Dios, ¿cómo nosotros vamos a hacer? ¿Cómo vamos a conocer? No es por sus palabras de campaña, es por su trayectoria de vida. La trayectoria de vida, ¿no? Entonces, otro punto muy importante para la iglesia evangélica es que todos son impíos. Impíos, hermanos y amigos, son aquellos que practican la maldad. Son aquellos que deliberadamente deciden conducir sus vidas sin el temor de Dios. Entonces, aquellos que no tienen la sensibilidad de decir así, no, eso está mal porque Dios no le agrada. Yo practico, pero sé que está mal porque Dios no quiere. Y hay otros que dicen que practica, que está mal, pero no por causa de Dios. Está mal por sus principios, por sus valores. Pero no lleva en cuenta la persona divina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Este tipo de persona no merece nuestro voto. Ahora, de entre los candidatos, mis amados, como iglesia evangélica, como cristianos evangélicos, debemos analizar, debemos ver cuál de estos candidatos que tiene acercamiento a la iglesia evangélica. No estoy hablando por ahora, no confundan, porque ahora todos los candidatos quieren los votos de los cristianos. Somos casi 20% de la población peruana. Entonces nosotros decidimos una elección. Nosotros decidimos la elección de un congresista en una región. Todos en este momento, hermanos, agradan los evangélicos y quieren los votos y está dispuesto a trabajar y está dispuesto a defender los derechos de las iglesias, etc. Simplemente solo para conquistar el voto. Pero él no tiene ningún acercamiento a la iglesia. Él no tiene ningún interés por la iglesia evangélica. Pero hay aquellos candidatos, ¿no?, que no son creyentes. Pero durante su trayectoria de vida pública, estamos hablando de vida pública, él siempre tuvo respeto por la iglesia evangélica. Él siempre tuvo esta admiración o este respeto, la palabra más apropiada, ¿no?, por la iglesia evangélica, de manera que cuando un hermano, un pastor, una institución lo busca él como un hombre público, él da la debida atención. Él escucha y él procura trabajar por aquella persona y por aquella institución, independiente de cualquier cosa. Pero él no es creyente. Pero cuando se trata de administrar o ejercer su función pública,
entonces ele trata bien. Otros menosprecian, es de los evangélicos, es de la iglesia, entonces deja a un costado. No atiende, diga que no estoy. Y hay otros que mismo no siendo evangélicos, siempre estar a disposición para atender. Tiene aquella amabilidad. Entonces debemos llevar en consideración a candidatos que no son evangélicos, pero tienen un acercamiento a la iglesia evangélica en su trayectoria de vida. Esto es muy importante. No es por la campaña al cual nosotros estamos. Estamos hablando por la trayectoria, todo su tiempo de vida pública, los cargos que él ocupó. Él puede tener ocupado, hermano, de repente una gerencia. Hay candidatos que fueron gerentes de la municipalidad, gerentes distritales. ¿Y qué hicieron ellos cuando eran gerentes? Cuando llegó la iglesia a pedir algo, ¿qué hicieron ellos? Dieron las espaldas. Porque si dieron las espaldas cuando eran gerentes, pueden estar seguros que darán la espalda cuando sea congresista, cuando sea presidente de la república. Entonces debemos buscar establecer criterios, ¿no? Si el primer criterio es tener el temor de Dios, este es un principio. Pero si de entre los candidatos no hay ninguno con el temor de Dios, y aquí vale bien, hermanos, dejar claro que temor de Dios, estoy hablando, no que de repente alguien puede decir, tener el temor de Dios es ser cristiano y no ser cristiano, ser evangélico y no evangélico. No, porque hay muchos evangélicos o muchos que se dicen evangélicos que no tienen el temor de Dios y no merecen nuestro voto. Entonces esta palabra, ella también cabe, ella entra, hermano, para aquellos candidatos que se dicen evangélicos, pero no tienen el temor de Dios. ¿Por qué no tiene el temor de Dios? Porque no da un buen testimonio. Creyente, hermano, que es candidato, que sea el Congreso, que sea la presidencia de la República, que no da testimonio, no merece nuestro voto. Pero es creyente, pero si da mal testimonio, entonces, hermano, él es igual a un no creyente. Creyente que da mal testimonio es igual a un impío. No merece nuestro voto. No merece nuestro voto. No existe, hermanos, en la política. Prefiero votar en un creyente carnal que votar en un impío. Un creyente carnal y un impío son la misma persona. Es la misma cosa. Recuerda las palabras de Jesús. Porque no eres caliente, no eres frío, eres tibio. ¿Qué dijo Jesús? ¿Voy a echar más agua fría para que el agua se quede fría? ¿O voy a echar más agua caliente para que se quede caliente? No, Jesús dijo, vomitarte de mi boca. Porque no eres ni caliente ni frío. Entonces, este es el creyente carnal. Ni obedece a Dios y ni obedece al mundo. Y se queda en medio término, queriendo agradar a uno, queriendo agradar a otro. Y nosotros vimos que una de las virtudes es ser, ¿no?, hombres de verdad. Y hombres de verdad, él tiene una sola palabra. Entonces, cuando estamos hablando de temor de Dios, que es la característica que deben tener los candidatos al cual nosotros como evangélicos debemos votar, es que si no hay candidatos evangélicos con temor de Dios, entonces nosotros debemos establecer otros criterios. Si los evangélicos o los que se dicen evangélicos no tienen el temor de Dios, o sea, no da un buen testimonio, de manera que ni su pastor vota en él. Hay candidatos evangélicos que ni su pastor vota en él. Ahora yo pregunto, si ni su pastor vota en este candidato, ¿cómo nosotros vamos a votar, hermanos? Porque cuando uno da buen testimonio, cuando uno actúa bien, empieza por su iglesia. Candidato evangélico que no tiene el apoyo de su iglesia,
no merece ser candidato, no merece tener nuestro voto. Candidato evangélico que no tiene el apoyo de su familia es candidato y la esposa dice, yo no quiero que él sea político. Es candidato y los hijos dicen, yo no quiero que él sea político. No merece nuestro voto. Porque cualquier candidato, en primer lugar, debe tener el apoyo de su familia. Después, si es evangélico, tener el apoyo de su congregación. Y esto influye bastante en su testimonio para discernir si él es un hombre temente a Dios o no. Si tiene el temor de Dios o no tiene el temor de Dios. Entonces, si estamos hablando, ¿no?, que el criterio es temor a Dios, entonces nosotros debemos decir, ninguno tiene. Entonces nosotros tenemos, ¿no?, que buscar un otro criterio. Y el criterio para la iglesia como comunidad, como institución, es aquel candidato que tiene acercamiento a la iglesia. Ahí, ¿no?, en nuestra ciudad, cuando nosotros no habíamos candidatos, entonces nosotros teníamos siempre un candidato no evangélico, pero toda su trayectoria de vida pública, él siempre atendió a la iglesia evangélica, a los pedidos. Cuando digo pedidos, hermano, estoy hablando, por ejemplo, una persona, un alcalde, ¿no?, un regidor. La iglesia evangélica quiere hacer una campaña evangelística porque esta es nuestra misión, predicar la palabra de Dios. Y nosotros queremos usar el espacio público. Estoy hablando de algo más sencillo y más común para tener como ejemplo. Entonces nosotros queremos hacer una campaña evangelística en la calle, en el parque, en la plaza de armas, la plaza principal. Si un alcalde, él no acepta, no cede para que la iglesia evangélica pueda realizar sus cultos o su campaña evangelística, no merece nuestro voto cuando él sea candidato al Congreso o a la presidencia de la República. Un regidor que asume la función de regidor y cuando necesita del voto para poder establecer un permiso o una ordenanza que favorezca a la iglesia evangélica y este regidor vota en contra, este regidor no merece nuestro voto cuando sea candidato, si es candidato al Congreso. Entonces hay muchos que son candidatos al Congreso que ya ellos tuvieron, participaron, ejercieron funciones públicas. Y la iglesia de Cristo debe tener este discernimiento de saber cuando él era regidor, cuando él era gerente, ¿no?, cuando él era director, cuando él trabajaba en un sector público, la iglesia evangélica, estoy hablando como un todo, la iglesia evangélica nunca tuvo, hermanos, participación, nunca fue atendido. Este candidato no merece nuestro voto. Porque una persona que tiene el temor de Dios respeta la iglesia de Dios. Respeta la iglesia de Dios. Nosotros, hermanos, somos autoridades en la tierra. Nosotros somos autoridades, recuerden. Nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros somos considerados para Dios como príncipes. Entonces nosotros somos el pueblo más importante de la tierra. ¿Por qué somos el pueblo más importante de la tierra? Porque nosotros fuimos comprados y lavados por la sangre de Cristo. Porque nosotros, hermanos, nada más, nada menos, somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Tú eres parte del pueblo de Dios. Tú eres parte del reino de Dios. Tú eres ciudadano de los cielos. Merece todo respeto. Merece toda honra.
merece todo honor. Entonces, candidato que no respeta la iglesia evangélica no tiene el temor de Dios. Candidato que cuando ejerció una función pública no tuvo respeto a la iglesia evangélica, no puede tener nuestro voto. Y nosotros tenemos, hermanos, mucha experiencia. Los pastores tienen mucha experiencia de cuántas veces fue humillado porque quería ejercer una actividad no pública, en una calle, en una plaza, en un parque, y fue vetado por las autoridades que ahora quieren el voto. Entonces es tiempo de la iglesia despertarse para aprender a votar. Día 11 de abril es algo muy importante, es un tiempo muy importante para el pueblo peruano. Elegir su representante. Pero vamos a poner en la presidencia, en la silla presidencial, un gobernante que mañana no venga a quitar de los lugares públicos la palabra de Dios. No vamos a votar en un gobernante que mañana va a quitar la palabra de Dios de las escuelas públicas. No podemos ser participantes de este voto. Entonces es necesario que la iglesia, más allá del candidato bonito, más allá del candidato rico, más allá del candidato que es pariente del pariente de mi amigo, más allá del candidato, hermanos, no que es joven, que es anciano, que es pobre, que es rico, que es culto, que es analfabeto. Más allá de esto, tenemos que pensar. Por eso que puse como número 1, el candidato tiene que tener el temor de Dios. Y el candidato que respeta a la iglesia demuestra temor de Dios. Y nosotros como iglesia debemos levantarnos. Mis amados hermanos, yo desde que estoy en esta ciudad, yo nunca he visto un representante de la iglesia evangélica, un pastor que sea presidente de la fraternidad. Yo estoy terminando mi mandato como presidente de la fraternidad. Ya fui presidente de la fraternidad y nunca he recibido una invitación de ninguna autoridad pública para participar de un evento público. ¿Por qué? Porque menosprecian la iglesia de Cristo. Pero la iglesia de Cristo, la iglesia peruana, está despertándose. Y nosotros, que somos ahora casi 20% de la población, nosotros estamos aprendiendo a votar conforme a la palabra de Dios, a votar conforme las orientaciones de Dios. Y nosotros vamos a saber votar. Si usted no sabía cómo votar, entonces, siga conmigo esta semana. Ayer vimos características. Hoy estamos viendo un principio, el temor de Dios. Cuando hablo de principio, hermanos, y no de regla, es porque la regla puede cambiar de acuerdo con el contexto, con el momento, con el tiempo. Yo puedo poner una regla ahora y de aquí a 10 años esta regla ya puede ser cambiada, modificada, alterada y tal. Cuando hablo de principio, esto quiere decir que pase los años que pase, entre las generaciones que entre, no cambiará este principio. Siempre debemos votar en personas que sean temerosos de Dios. Y personas temerosas de Dios respetan la iglesia de Dios. Nosotros
Déjame dar un ejemplo de Brasil que es recién. Recién, por esta pandemia, el alcalde de la ciudad no es evangélico, pero cuando fue para determinar el cierre de las iglesias, por determinación, no del Ministerio de Salud, así como aconteció acá en Perú, el alcalde de la ciudad y todos los alcaldes de las ciudades invitaron a la iglesia evangélica para poder anunciar, para poder conversar, para poder explicar, para poder tener un cambio de informaciones, un cambio de ideas, para buscar la mejor solución, por cuánto tiempo y cuando regrese, cuál es el mejor aforo, los protocolos para la iglesia. Entonces los alcaldes, mismo no siendo evangélicos, convocaron los principales pastores de la ciudad para conversar con ellos, para poder establecer el mejor orden para las iglesias evangélicas. Acá, en el Perú, se estableció sin escuchar a nadie. No hubo reunión. No hemos escuchado de que acá en la ciudad de Trujillo se llamó no para conversar y decir vamos a hacer, vamos a hacer, y que los pastores pasen las voces a otro pastor y a la iglesia. Yo, como presidente de una fraternidad, no he recibido de ningún pastor a nivel nacional orientaciones de decir, mira, hemos conversado con el presidente, hemos conversado con el Ministerio de Salud y hemos entendido esto, y levamos la propuesta y recibimos esto. No, hubo algunas reuniones, pero que no representaba la mayoría de la iglesia evangélica peruana. Entonces, mis amados, vamos a aprender a votar en este día 11 de abril. Vamos a aprender. La iglesia evangélica peruana tiene que aprender a escoger sus representantes. De cualquier región que usted está en el Perú, aprenda a votar. Vuelvo a decir, más allá de la belleza, más allá de la cercanía familiar, más allá, hermanos, de las dádivas, porque es muy común recibir dádivas de los candidatos. Iglesia de Cristo, si tú llevas el nombre de Cristo en tu corazón, Iglesia de Cristo, si tú dices ser cristiano, entonces jamás irás votar porque recibiste algo de un candidato. Jamás vai votar porque recibiste un beneficio de un candidato. Vamos a aprender a votar con responsabilidad. Vamos a aprender a votar con criterios pensando en la población, pensando en la sociedad, pensando en el bienestar del pueblo y no por causa de cambios de beneficios. Voy a votar en este congresista porque él me ayudó bastante. Él ahora en esta pandemia me consiguió un balón de oxígeno y mi mamá, mi hermano, mi tío, mi prima estaba muriendo y el candidato llegó y me ofreció y me dio un balón de oxígeno y ahora voy a votar en él. No haga esto. No haga esto. Porque tú estás perjudicando la nación. Porque el mismo candidato que te ha beneficiado con un balón de oxígeno, con una medicina por el COVID, mañana él será un corrupto dentro del Congreso, dentro de la administración pública, y tú tienes la culpa. Nosotros como evangélicos votaremos. Votaremos ¿por qué? Porque hemos evaluado y nosotros vamos a ver durante esta semana porque este candidato entiendo que tiene el temor de Dios.
Yo entiendo que este candidato tiene el espíritu público. Vamos a hablar sobre esto mañana. Entiendo que este candidato tiene capacidad administrativa para ejercer la función al cual él está postulando. Vamos a ver pasado mañana. Entonces, día 11 de abril, usted va a votar en lo mejor para